Hebreos capítulo 5. Quiero hablarles hoy acerca de aprendiendo a oír. Dígale a su hermano, tienes que aprender a oír. Dígale, tienes que aprender a oír. Dile, tienes que aprender a oír. Mire, todos podemos oír o todos podemos escuchar algo. No sé si a usted le ha pasado que alguien le dice, ¿escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Pero usted no oyó, usted escuchó algo, escuchó un ruido. Entonces, no es lo mismo escuchar que oír. Vamos a ver por qué nosotros debemos aprender a oír. Amén. Y quiero darles algunos consejos poderosos para que nosotros seamos oidores sabios y que aprendamos a oír con eficacia la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, verso 7. Si usted lo tiene, puede decirme un amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, ya sea en escuela o ya sea en iglesia o en cualquier otro lado, que a veces salimos igual de donde entramos. A veces vamos a la escuela y los maestros nos enseñan o nos quieren transmitir algo y nosotros como que no entendemos, como que no entendimos nada, entramos y salimos igual. A veces nos pasa en la iglesia lo mismo. A veces en la iglesia vamos, entramos y salimos igual a como salimos. A veces como que no le sentimos sabor a las alabanzas, como que uno no le siente sabor al mensaje, a lo que Dios quiere transmitirle a uno, a lo que Dios quiere edificarle a uno. Y a veces eso no es culpa de nadie más, sino de la falta de atención para oír. A veces uno cuando no aprende a oír, uno pierde muchas revelaciones, mucha palabra de Dios que a uno lo pueda edificar. Nosotros como iglesia debemos aprender a escuchar. Debemos aprender no solamente a escuchar la palabra del Señor, debemos aprender a escuchar todo. La Biblia dice que nosotros debemos escucharlo o oírlo todo. La Biblia dice que todo nosotros lo debemos oír y que debemos aprender a retener las buenas cosas y que las malas cosas hay que sacarlas, hay que tirarlas a un lado, pero aquellas buenas cosas debemos retenerlas. El problema es cómo yo sé que algo es bueno y algo malo si no atiendo a lo que me están hablando, si yo no sé escuchar. La Biblia, este pasaje que nosotros leímos, habla de Jesucristo, habla del Hijo de Dios. Y a mí me gusta el verso 7 de este capítulo 5 de Hebreos, cómo el escritor empieza la escritura. El escritor dice, y Cristo, diga conmigo, Cristo. Dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Diga conmigo, temor reverente. Entonces, hoy quiero darle algunas cláusulas, quiero darle algunas claves de cómo ser un oidor sabio de la Escritura, cómo aprender a oír con eficacia, con eficiencia la palabra del Señor. Y aquí está la primera clave. La primera clave es temor reverente. Diga conmigo, temor reverente. Mire, una de las cosas que como iglesia o como individuo hemos sido mal formados o mal criados es que cuando alguien habla, supuestamente en la educación se dice que los demás se escuchan. Pero a veces usted va a la escuela y hay una reunión de padres, de familia, y los maestros están hablando, pero usted va a ver algunas personas hablando también. Y según eso es mala educación. Usted va a la iglesia también
Y usted mira que el pastor está hablando y hay alguien que también está hablando. Usted va a las células o a las casas de vida en los hogares y el líder está hablando, el líder está enseñando, pero usted va a ver que hay alguien que también está hablando. ¿Por qué? Eso es porque no hay un temor, no hay una reverencia, no hay una educación en cuanto a nosotros, cómo debemos oír la palabra del Señor, oír a las personas que nos enseñan algo, que nos transmiten un conocimiento. Este caso, la Biblia dice, este verso 7 es impresionante. El escritor empieza diciendo, y Cristo, diga conmigo, Cristo. No dijo Jesús, no dijo y Jesús, dice Cristo. ¿Sabe por qué el escritor empieza diciendo el nombre Cristo? El nombre Cristo no es el nombre de Jesús. Jesús Cristo, nosotros le llamamos Jesús Cristo porque la palabra Cristo significa el Mesías prometido. Eso significa Cristo, el Mesías prometido. Entonces, este escritor dice que el Mesías prometido, ponga atención, el Mesías prometido, el mero, el Hijo de Dios, aquel que fue divino con Dios en el cielo, aquel que habitó con Dios en el cielo desde el comienzo, desde todo lo que existía y no existía, en el comienzo de la eternidad desde siempre. Este Jesús, al quien la Biblia hoy, este versículo lo llama el Cristo, el Mesías prometido. Dice que cuando Él fue carne, en los días de su carne, Él ofreció a Dios ruegos. Él le ofreció a Dios súplicas. Él oraba, Él rogaba a Dios que Dios le ayudara en los días de su debilidad, en los días de su angustia. Le decía a Dios, Dios, ayúdame. Señor, ayúdame. Dios mío, socórreme. Señor, sálvame. Y si usted está conmigo en ese mismo verso 7, usted va a oír y va a leer que Él hizo grandes súplicas con grandes clamores y grandes lágrimas. Oiga, qué lindo. Le ofrecía a Dios clamores profundos con lágrimas. Diga conmigo, y era Dios. Diga conmigo, y es Dios. Jesucristo mismo ofreciendo al Padre clamores. Jesucristo mismo ofreciendo al Padre ruegos. Al que le podía librar de la muerte. La última oración del verso 7 de Hebreos capítulo 5 dice, fue oído a causa de su temor reverente. Hermano, esta es una gran revelación para usted. ¿Cuántos años llevas orando? ¿Cuántos meses llevas orando y no hay una respuesta del cielo? Hoy Dios te viene a dar una luz, hoy Dios te viene a dar una pauta, hoy Dios te viene a decir, hijo, hay algo que estás haciendo mal, hay algo que no lo estás cumpliendo, estás siendo irreverente. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue oído a causa del temor reverente que Él mostraba cuando Él oraba a Dios. Él fue oído a causa de su temor, no fue oído a causa de sus ruegos, no fue oído a causa de sus lágrimas, porque a veces nos confundimos. A veces creemos que como estamos llorando, Dios nos va a oír. A veces creemos que como estamos angustiados, Dios nos va a oír. Pero la Biblia hoy enseña algo diferente. Hoy la Biblia nos está revelando realmente el corazón de Dios, el carácter de Dios. No dice que fue escuchado por las lágrimas que Él ofreció, ni por los ruegos que Él ofreció. Dice que fue oído a causa del temor reverente que Él mostraba. Eso debe darnos una gran luz a nosotros como hijos, porque tú no eres Cristo. Usted no es Cristo. Usted no nació en el cielo como Cristo. Aunque Cristo no nació, Él existe desde siempre.
Pero usted no ha estado nunca en el cielo con el Padre sentado en el trono, a como Cristo estuvo ahí. Usted nunca ha estado ahí. Usted no conoce ni siquiera a los ángeles. Yo creo que ni siquiera los ha visto. Y a este Cristo, a Jesús, los ángeles lo adoraban. Pero cuando Él vino a la tierra, cuando Él se hizo hombre, cuando Él se comportó y cuando Él fue como usted y como yo, cuando Él fue vestido de debilidades, Él empezó a rogar, a clamar, a pedir a Dios ayuda. A pedirle a Dios, Dios ayúdame, Dios enséñame, Señor sálvame. ¿Sabe lo que le ayudó a Él? Diga conmigo, su temor reverente. Vamos, dígale, su temor reverente. Mire, si hay algo que nosotros debemos aprender en la iglesia, es a ser reverentes. Si hay algo que uno debe aprender en la iglesia, es a ser temeroso. Mire, uno debe acostumbrarse. Y a veces no es que uno tenga la culpa, es que simplemente nunca nos enseñaron. Pero diga conmigo, pero no nos vamos a quedar igual. Diga, no nos vamos a quedar igual. Vamos a superarnos. Vamos a ir por más. Cuando alguien te está enseñando algo, ponga atención. Cuando alguien te está enseñando algo, lo mínimo que usted debe mostrar es respeto para escuchar. Ahí te están enseñando algo. Si tú vas a una reunión de padres, a la escuela, hermano, y el maestro va a hablar, ¿por qué la gente tiene que hablar? Hay que escuchar al maestro. Los jóvenes que están en escuela, los niños, los jóvenes, los adultos que están en escuela, si el maestro está enseñando algo, cualquier clase, el deber nuestro es escuchar con reverencia. Es escuchar con respeto lo que el maestro está enseñando. ¿Cuánto más debería ser en la iglesia? Donde se nos enseñan palabras de vida. Donde se nos habla cómo vivir una vida cristiana mejor. Más, con mucha más razón, debemos nosotros mostrar respeto. Debemos nosotros mostrar reverencia para oír la palabra del Señor. ¿Sabe para qué? Para que Dios nos oiga a nosotros también. Eso es lo que Jesucristo hacía. Dice que Él fue oído a causa de su temor reverente. Diga conmigo, aunque Él era Dios, Él mostraba temor y reverencia. Mire, esta es una actitud que yo me he venido formando, porque a veces uno ha sido mal formado. Pero una actitud que me he venido formando en mi vida es que si alguien me va a hablar y es mayor que mí, mi deber es escuchar. Es más, yo he estado en reuniones donde hay ministración y a veces se me acerca un pastor, a veces se me acerca un profeta. Y cuando él me va a dar una palabra profética, cuando él pone sus manos sobre mí y él me va a dar una palabra profética, yo dejo de orar. Yo no sigo orando. Si estoy cantando y me van a dar una palabra, yo dejo de cantar. Porque necesito mostrar respeto, reverencia a la persona que a uno le va a hablar. Eso es algo que Jesucristo hacía. Él mostraba ese respeto. Él mostraba ese temor reverente para escuchar. Y no solamente para escuchar, sino para orar. Él caminaba toda su vida mostrando temor y mostrando respeto. Es algo que nosotros debemos mostrar. Venimos a la iglesia, no podemos estar hablando mientras está la predicación. No se puede. Es una falta de respeto. Es una falta de educación. Cuando uno mira gente así hablando, cuando hay alguien enfrente, en cualquier lugar, llámese iglesia, llámese escuela, llámese universidad, llámese salón de cualquier cosa, salón de estudio, o si hay alguien enfrente enseñando a alguien, y usted mira dos personas hablando, ya sea del tema o de cualquier otra cosa,
Lo único que demuestra eso es el nivel de educación que las personas poseen. A veces Dios usa medios que a nosotros no nos gustan para educarnos. A veces Dios usa palabras que a nosotros no nos gustan para enseñarnos. Ponga atención a este. Acuérdense que estamos hablando de aprendiendo a oír. Diga conmigo, aprendiendo a oír. O sea, el mensaje de hoy es un mensaje de enseñanza para aprender a oír. Entonces, lo primero que estamos viendo es que hay que tener temor reverente para oír. Este versículo de Proverbios capítulo 28, el verso 9, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Una vez más, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Oiga, qué tremendo verso. Cuando la palabra de Dios se nos está enseñando y alguien está en otro asunto, iglesia, ¿usted me va siguiendo? O sea, la palabra se está enseñando, no es momento para hacer nada más. La palabra del Señor se está enseñando. Hay algo que Dios nos quiere transmitir. ¿Es momento de qué? Diga conmigo, de oír. No podemos hacer nada más. ¿Por qué? Porque el que aparta su oído para no escuchar la ley, para no escuchar la corrección, la palabra del Señor, cuando Él le toque orar, cuando a Él vaya a orar, su oración será abominable. O sea, Dios no la va a oír. Dios no la va a querer escuchar. El libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos desear la palabra del Señor. Debe haber un anhelo en nosotros, debe haber un deseo en nosotros de querer oír su palabra. Acompáñenme a Amós, el libro de Amós, el capítulo 8. El libro de Amós, el capítulo 8. Dígale a su hermano, hermano, desea la palabra de Dios. Dígale, desea su palabra. Ella es vida. Si usted desea su palabra, la palabra del Señor es vida. Amós, el libro de Amós, el capítulo 8, el verso 11. Si usted lo tiene, dígame amén. Leemos en el nombre del Señor, dice así: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Oiga, qué tremendo. Van a venir tiempos en que la palabra del Señor escaseará. Los ministros escasearemos. La revelación de Dios escaseará. No va a haber revelación del Señor. No va a haber palabra, ella va a escasear y la gente va a correr de un lado a otro lado. Quien les predique, quien les enseñe, pero no existirán. No habrán esos ministros, esos predicadores. El Espíritu Santo no revelará. Pero si hoy hay abundancia de palabra. Hoy, mire, hermano, usted se enciende una radio, alguien está predicando. Usted se va a YouTube, alguien está predicando. Usted abre el Facebook, alguien está poniendo un texto bíblico. ¡Qué abundancia de palabra que el Señor nos da! Pero no escuchamos. Pero no oímos. No estamos interesados en oír. Nótelo.
Si usted póngase a pensar y a ver si usted puede recordar de qué hablé yo el sábado pasado. ¿Cuál fue el mensaje que les prediqué? Usted no se va a acordar. Los que se acuerdan, yo estoy entre el 10 y el 15% son los que se pueden acordar. Y eso porque vayan a revisar las notas. ¿Por qué nos olvidamos tan rápido? Porque no aprendemos a oír. Y Dios, mire, nos está dando su palabra. Dios nos quiere enseñar. Dios quiere edificarnos. Con tanta palabra que oímos, es para que seamos maestros de la Escritura. Es para que, mire, que ya seamos gente seria en el Evangelio, gente formada en el Evangelio, hermano. Pero nótelo, seguimos con flaquezas, seguimos con debilidades, seguimos mermando. Satanás, mire, nos saca la lengua, hermano, y nos descarriamos de la iglesia. Un hermano en la iglesia no nos da la mano y no volvemos a regresar. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar su palabra. Porque no hemos comido su palabra. Porque no hemos deseado su palabra. Pero cuando nosotros deseemos su palabra, comamos su palabra y la palabra de Dios, mire, entre en nuestro corazón, entre en nuestro cuerpo, ella va a hallar cabida, y si ella haya cabida en nuestro cuerpo, la palabra del Señor va a germinar vida. Y mire, y la vida de uno empieza a cambiar. La vida de uno empieza a cambiar porque uno ha escuchado bien la palabra del Señor. Entonces, lo primero, diga conmigo, temor reverente. Lo segundo es deseo ardiente. Lo tercero que necesitamos para aprender a oír bien su palabra es máxima concentración. Diga conmigo, máxima concentración. Necesitamos poner toda nuestra concentración en aquello que se nos está enseñando y aquello que se nos está predicando. Debe ser nuestra máxima concentración. Debemos dejar de pensar en cualquier otra cosa que no sea la palabra que se nos está enseñando. Acompáñenme al libro de Jeremías, el capítulo 1, el verso 11. Jeremías capítulo 1, el verso 11. Esta es una palabra maravillosa que Dios se le aparece a Jeremías y le hace una pregunta. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Jeremías capítulo 1, el verso 11 dice: la palabra de Jehová vino a mí. Repita eso conmigo. La palabra de Jehová vino a mí. Oiga eso, la palabra de Dios vino a él, a Jeremías, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Verso 13. Vino a mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Miren lo que está sucediendo ahí. Diga conmigo, máxima concentración. La Biblia dice que Dios viene y le muestra a Jeremías una visión. Dios viene y le pregunta a Jeremías: Jeremías, ¿qué ves? Mire, hermano, y empieza Jeremías a agarrar todos sus sentidos. Se olvidó del sentido auditivo. Se olvidó del sentido del olfato, se olvidó del sentido del gusto, se olvidó de los sentidos del tacto y enfocó todos sus sentidos, todas sus fuerzas en sus ojos, en poder ver lo que Dios le está pidiendo que vea. La pregunta de Dios a Jeremías es: ¿qué ves? Es una pregunta un poquito rara. Imaginen que yo les muestro este micrófono y les digo: hermano, ¿qué tengo en la mano? Un micrófono, cualquiera sabe que es un micrófono.
Note a Dios y note su carácter para podernos enseñar algo. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Y empieza Jeremías a ver un árbol. Recuerde que lo que Dios le está mostrando a Jeremías es un árbol de fruto. Él tenía que tener la habilidad para saber qué fruto era ese. Y empezó a Jeremías a ver el árbol, las hojas, y empezó a ver los frutos, y Jeremías dijo, esto es un almendro. Señor, es un almendro. Ah, Jeremías, has visto muy bien. Has puesto atención a la visión que te he mostrado. Y le muestra la segunda. Quiere decir que si yo no pongo atención a la primera, Dios nunca me revelará la segunda. Pero si yo aprendo a prestar atención a la palabra de Dios, a las visiones de Dios, a los sueños de Dios, que Dios quiere hablar conmigo y lo que Él quiere decirme, Él me va a seguir diciendo cosas. Viene la segunda vez y le pregunta, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías empieza a ver, es una porra, es un sartén, no, es una olla. Señor, miro una olla. Jeremías, te estás viendo muy bien. ¿Qué tiene que ver una olla con el norte y con el oriente, hermano? Tiene que ver nada. ¿Qué tiene que ver un árbol de almendro con que Dios va a apresurar su palabra? No tiene que ver nada. Dios lo que quería era que su hijo prestara atención a lo que Dios le está mostrando. Es lo mismo. Usted viene a la iglesia, Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene una palabra para ti. Estos son mis aliados. Esa, aleluya. Dios tiene una palabra para ustedes. ¿Sabe por qué no la recibimos? Porque no prestamos atención. Venimos a la iglesia. Yo he visto jóvenes con celulares. Dios mío, ¿qué es esto? Señor eterno. ¿Cómo es así? Está el mensaje y la gente leyendo la Biblia. Gracias a Dios aquí no pasa eso, hermano. Una iglesia que yo fui a predicar por un día por allá. En serio, hermano, uno predicando y la gente leyendo la Biblia. No es tiempo para leer la Biblia. Bueno, en mi Biblia dice que todo tiene su tiempo. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Bueno, mi Biblia dice eso, no sé la de usted. Todo tiene su tiempo. Entonces, si está el mensaje, no es momento para leer la Biblia. Le aseguro que cuando la novela está, usted no hace nada más. Debemos mostrar la misma actitud en la iglesia. Debemos mostrar el mismo carisma, la misma preocupación en la iglesia. Y cuando uno lo muestra, yo estoy seguro que Dios te va a hablar. Yo estoy seguro que Dios algo te va a decir. Y la palabra que estás esperando, el Señor te la va a decir. Mire, no puede ser que la palabra de Dios en este tiempo escasee. No escasea en ningún lado, en ninguna iglesia escasea la palabra del Señor. Entonces no puede ser que tú no recibas la palabra que Dios tiene para ti. ¿Cuántas veces has salido de la iglesia y Dios no te ha hablado? Diga conmigo, entre comillas. Oh, yo estaba esperando una palabra del Señor. El Señor no me habló. Pues si te dormiste. Estabas hablando. Estabas viendo el celular. Estabas leyendo la Biblia. El Señor no es que no te habló. Es que tú no oíste. Lucas capítulo 8, el verso 17. ¿Lo tienen? Porque nada hay oculto. Ahí estamos. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. Diga conmigo, todo lo vamos a saber. No importa que dilate 10 años, 20 años, algún día nos vamos a dar cuenta de todo. Verá, hasta de lo que hacemos así escondidito, algún día eso se va a saber. No se preocupe, póngale sello. Verso 18. Mirad, diga conmigo, mirad
pues como oís. Mire cómo dice el Señor. Mirad pues como oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Qué tristeza más grande. Dios eterno y palabra del Señor. Diga, te alabamos, Señor. Mire, mirad bien como oís. Oiga la expresión del Señor. Miren bien como oyen. Y la manera correcta de oír es viendo. Aquí voy. Una vez más. La manera correcta de oír es viendo. Usted no me puede oír a mí y viendo para atrás. No, usted está escuchando solamente, pero no está oyendo. Usted no se ha fijado cuando le dicen, ponga atención. ¿Qué es lo que le quieren decir a uno? Mire aquí. Es lo que el Señor nos está revelando. Eso no es nuevo. El Señor lo reveló hace 2000 y pico de años. Que la manera correcta de oír, la manera perfecta de oír, ¿sabe cómo es? Diga conmigo, viendo. No puede estar viendo otras cosas entonces. Si la palabra se está enseñando, ¿qué vamos a hacer? A ver. A ver. ¿Ya usted me va siguiendo porque yo le digo ocupe los primeros lugares? No es por molestarlos, ni por incomodarlos a ustedes. Es para ayudarles que ustedes se concentren más para oír su palabra. Note que de lo que Jesús está hablando es acerca de prestar atención. Otras versiones dicen, la Nueva Traducción Viviente dice, presten atención a lo que ustedes oyen. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Miren bien cómo oyen. O sea, presten atención. Estén atentos a lo que se está hablando. Porque mientras más atentos ustedes estén, más yo les voy a revelar. Mientras menos atentos ustedes estén, menos les voy a revelar. Es por eso que hay cristianos que gastan 10 años en el Evangelio y no tienen una vida fructífera. Oran por los enfermos y los enfermos no se sanan. Tienen problemas, reprenden los problemas y más problemas vienen más bien. Y con 10 años en el Evangelio. No pueden soportar la mala mirada de alguien porque se molestan. Y con 10 años en el Evangelio, con 20 años. Usted les pregunta quién era la suegra de Adán y ellos andan buscando ahí en el diccionario bíblico. ¿Dónde está la? Y ahí andan buscando. Y ellos dicen, no, es que yo la leí, yo sé que en algún lado debe estar. Y yo sé que la leí. Y con 10 años en el Evangelio. Usted les pide que oren, hermanos, no pueden orar. Hermanos, no pueden. Hermanos, dirijo una oración, no pueden. Hermanos, vamos a visitar, no pueden, es que les da pena visitar. Vamos a predicar, no pueden, les da pena predicar. Y con 20 años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nunca prestan atención a lo que se les enseña. Ellos vienen y gastan su tiempo, y gastan el aire, y gastan el espacio de alguien en la iglesia. Y no estoy hablando de esta iglesia, gracias a Dios aquí no tenemos ese problema. Estoy hablando de un montón de lugares. Estoy hablando a nivel mundial. Gente que gasta el tiempo, hermano, en la iglesia y nunca aprende nada. Siempre son los mismos, siempre iguales. Vienen los problemas y no tienen fe. Dios quiere llevarlos a otro nivel de fe, ellos no quieren ir. ¿Por qué? Porque nunca han prestado atención a lo que Dios les quiere enseñar. Y por eso son los mismos. Por eso nunca se afirman en el Evangelio. Porque no prestan atención a lo que Dios les quiere enseñar. Lo último que quiero enseñarle, voy a recapitular. Número 1, temor y reverencia. En cuanto a aprender a oír. Número 2, anhelo ferviente por oír. Número 3, hay que tener máxima concentración. Y número 4, aquí voy,
¿Está listo? ¿Está listo? Hable menos y oiga más. Ya usted creía que algo más feo. Hermano, vaya conmigo al libro de Eclesiastés capítulo 5. Para aprender a oír, debemos hablar menos y oír más. Mire, hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta que usted le va a dar un consejo a alguien y es a usted a quien le salen dando el consejo, hermano. Porque la gente no deja hablarlo a uno. Usted le va a dar un consejo y no, que mira, y que no, si yo iba a hacer eso mismo y no lo dejan hablar a uno. Diga conmigo, hable menos y oiga más. Ok, estamos listos. Eclesiastés capítulo 5, verso 1. ¿Lo tienen? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Verso 6 de ese mismo capítulo. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Verso 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Dale un aplauso al Señor por esa palabra. Linda palabra del Señor. Usted quiere aprender a oír, hable menos. Usted quiere que Dios le hable, ore menos. Hable menos en la oración. Quédese callado un momentito. Tal vez el Señor le quiere decir algo, pero ¿cómo le va a decir si usted está hablando? Dios es educado. ¿O no sabía eso? Señor, respóndeme, mi Dios. Si hace silencio, te respondo. Si hace un momentito silencio, te respondo. Pero uno, Señor, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo, Señor? ¿Y hasta cuándo? Y Señor. Y Señor, hermano, en serio. Recuerde que la oración es platicar con Dios. Diga conmigo, la oración es platicar con Dios. Bueno, y si realmente lo que queremos es platicar, para poder platicar yo necesito oír. Si yo no oigo lo que me dicen de la otra parte, ¿cómo voy a responder? Pastor, pero la verdad, eso no sucede, es verdad. Eso no sucede así de que tan fácil, de que usted viene, se arrodilla, le da gracias al Señor y después se queda callado. Hermano, usted se puede quedar dormido y no va a escuchar nada. Esa es la verdad. Eso es una verdad que no podemos tapar con un dedo. Pero es una costumbre y una actitud correcta que tú debes tener ante Dios. Es lo que dice, cuando vengas a la casa del Señor, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque ellos no saben lo que hacen mal. No, acérquese más, ¿para qué? Para oír. Luego dice, el verso 6, ahora vamos a leerlo porque estaba bueno. Luego el verso 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por pura ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Mire, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, uno para ser un oidor sabio debe callar y aprender cuándo debe callar y uno debe aprender cuándo debe hablar. Dicen amén. Es importante esto. Estos puntos que hoy les he dado, que hoy les he enseñado, van a edificar tu vida de una manera impresionante. Vas a poder oír a Dios más claro. Dios va a tener la habilidad de hablarte. Y tú vas a tener la gracia de escucharlo. ¿Por qué? Porque número uno, muestras temor reverente. Cuando vienes a la iglesia,
muestras reverencia en la iglesia, en la casa del Señor. No te pones los pantalones rotos. Te echas agua para venir a la casa del Señor. Te alistas, te pones bonito. Entras por ahí, vienes con una actitud de respeto. Vienes con una actitud reverente hacia los líderes. Los saludas a los líderes con reverencia. Si los líderes vienen, los servidores, mire hermano, los servidores a veces pasan de pie. Ahí están ahí, tienen que venir, mientras usted está en la casa, ellos vienen a reuniones, a ver qué es lo que hay que hacer, a ver cómo les servimos mejor a ustedes. Tienen que gastar de su dinero para ponerse un traje bonito, para ponerse una corbata, para estar presentables ante usted. Ellos vienen y le dicen, hermano, por favor, acomódese aquí, mire, venga. ¿Y qué es lo que hace uno? Irreverentemente e irrespetuosamente le tira una mala mirada y le mueve la cabeza a uno. Ese es un gesto de irreverencia e irrespeto hacia las autoridades que Dios establece en todos los lugares. Usted ni siquiera, a ver, aquí le voy a volar la cabeza. Hay gente que dice, no, si yo solo a Dios le hago caso. Solo a Dios le hago caso yo. Bueno, a ver, si usted va manejando y mira que se le para una policía atrás y le pone las luces, a ver, no se detenga pues. Si usted solo a Dios le hace caso, no se detenga, siga su camino. Ah, no, le tiemblan las piernas y se ahorilla. Mr. Officer, yes. Ah, no, pero viene a la iglesia y se les mete ese espíritu raro de irrespeto. Ese espíritu raro de irreverencia. ¿Ah? No. La enseñanza es una parte necesaria de la vida que debemos sufrir. Y no la sufre solamente el que aprende, la sufre el que enseña. Pero es un proceso que todos debemos ser parte de él. ¿Qué es lo triste? Lo triste no es aprender. Lo triste no es que enseñen algo y que tú te sientes que te duele y que tú sientes que el pastor lo dijo por ti. Gloria a Dios si fuera así. Lo triste es que a pesar de que te lo dicen una vez, 2 veces, 3 veces, tú sigas sin entender. Eso sí ya es un problema. Porque solamente pueden pasar 2 cosas. Cuando alguien no entiende algo, Señor, con tu respeto, hermano, con el amor de Dios y mi amor para ustedes. Cuando uno no entiende algo, solo pueden pasar 2 cosas, según yo puedo entender. Lo primero es que uno tiene algún problema psicológico o neural en el cerebro. Y entonces tiene alguna deficiencia neurológica. Y entonces le cuesta entender. ¿Ha visto algunos niños que padecen algo, no entienden? Pero si ese no es el caso, lo segundo es que uno es malcriado o desobediente. Pero nosotros no somos de esos. Yo dije que nosotros no somos de eso. Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y su Espíritu clama dentro de nosotros, Abba Padre. Y es su Espíritu el que nos redarguye, el que nos enseña, el que nos guía. ¿Usted cree que Cristo, cuando Él clamaba con esos grandes ruegos, con esas grandes lágrimas, usted cree que era fácil para Él? Lea ese verso que leímos en el capítulo 5, el verso 7, 8 y 9 de Hebreos, que dice que aprendió la obediencia. ¿Usted se imagina lo que ese escritor dice en el libro de Hebreos? Que Jesucristo aprendió a ser obediente. Yo no creo que haya sido desobediente. Yo no creo que el escritor esté diciendo eso. ¿Sabe usted lo que yo creo? Que fue moldeado, que fue moldeado, que fue moldeado. Y ese moldeamiento, ese perfeccionamiento
creó en Él vida para nosotros. Puede decir amén. Así que no importa lo que el pastor predique y que tú te sientas mal, hermano, y que tú creas que el pastor lo dice por ti. Ese moldeamiento que Dios está haciendo, ¿tú sabes lo que va a producir? Va a producir vida en la vida de alguien más. Alguien más va a ser moldeado por lo que Dios te está moldeando a ti, o por lo que Dios está haciendo por ti. Dios va a usar tu proceso, el proceso por el cual estés pasando, para bendecir la vida de alguien. Y para que cuando ese proceso termine, tú le puedas decir a alguien: mira, yo pasé por ahí. Yo sé por lo que estás pasando, ven, vamos a orar. Yo sé lo que estás sufriendo, ven, vamos a orar. Te voy a acompañar a orar porque yo sufrí el mismo proceso. Y tú vas a crear vida en las demás personas. Así que yo espero que si alguna de mis palabras fueron ofensivas para ti, tú puedas dejar que Dios moldee tu vida. Que Dios pueda usar esas palabras y transformarte, para que tu vida vaya de gloria en gloria, de éxito en éxito, de triunfo en triunfo. Termino con este testimonio que me pasó también. Yo estaba regresando de la vida antigua, que le dice uno, y empecé a trabajar con los jóvenes en mi país, y andaba yo con el presidente nacional de los jóvenes, y él está hablando con dos pastores más, y vengo yo y me meto. Sí, podemos hacer esto y esto y esto y esto. Y lo interrumpo a él. Viene él y me dice: nadie te ha preguntado nada. Qué terrible, hermano. Es la verdad. No me habían pedido opinión. Hoy tengo cuidado de ver qué es lo que voy a decir, hermano. Y no quiero que me digan lo mismo. Entonces, Dios usa esos momentos difíciles. Dios usa esas palabras que lo golpean a uno. Mire, para transformarlo, para moldearlo, para cambiarlo, para hacerlo a uno una mejor persona, un mejor individuo. Porque Dios no quiere que seamos buenos solo en la iglesia. Dios quiere que seamos buenas personas en todas partes. Que seamos educados en todo lugar donde vayamos. Que la gente no diga: no, si este no es cristiano. Es triste que digan eso de uno, por los comportamientos que uno muestra fuera de la iglesia. Es una tristeza. La gente dice: no, ¿y cómo ir a la iglesia? Si este es un mal educado, si este es un mal hablado, si este es un irrespetuoso. ¿Y qué es lo que enseñan en la iglesia? O sea, le enseñamos a la gente a ir al cielo, pero no le enseñamos cómo vivir en la tierra. Diga conmigo: Dios nos está enseñando cómo vivir acá para no ir a pasar vergüenza allá.